Bueno, ahora sí ya se encuentra con nosotros Pepe Costa, un referente del periodismo. Muy buenas tardes, Pepe. Te saluda Claudia Melgarejo para América Noticias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Claudia. Un saludo para vos y para la audiencia. Sí, ¿Pueden escucharme bien? sí, te escuchamos muy bien, muy bien. Un placer conversar contigo. Ok. Y estábamos viendo esta investigación, o sea, los resultados de una investigación que ustedes realizaron entre varios periodistas. ¿Y me podrías dar un poquitito más de información? Porque hay cifras muy alarmantes con respecto a lo que tiene que ver con la seguridad y también con la violencia que sufren las personas que ejercen la profesión. Asimismo, este es un estudio que fue desarrollado en el marco de un proyecto que ejecuta el CIPSET, el Centro de Derechos Sociales. Sí, el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política, es lo que mencionaba Pepe Costa, es de la Universidad Católica. Es una investigación que cuenta también con apoyo de la Mesa para la Seguridad de Periodistas desde el auspicio de UNESCO. Las cifras que nos va a comentar Pepe en instantes nada más son realmente alarmantes. Cerca del 60% de los encuestados reconoció haber sido víctima de amenazas. Más del 50% experimentó algún tipo de violencia. Estamos hablando de profesionales que ejercen el periodismo en Paraguay y tienen que hacerlo bajo estas condiciones. Pepe, retomamos contacto. Sí, te estaba comentando justamente que es un proyecto que está auspiciado por UNESCO y Ujú. este estudio abarcó a 200 encuestados a nivel nacional y arroja cifras muy preocupantes. Por ejemplo, que más del 50, casi el 60% de periodistas encuestados han señalado haber sido víctimas de violencia en los últimos años. Y esta cifra sube al 70% en el caso de las mujeres periodistas. También un detalle es que cuando se les consultó a los encuestados qué tipo de efectos tuvo el haber recibido amenaza o violencia en su trabajo, eh, más del 50% ha señalado que han recurrido a la autocensura, mientras que un 35% de encuestados ha dicho que ha reducido su presencia en redes sociales, su presencia en Internet por efecto de la intimidación que han sufrido. Esto revela que en realidad la violencia que existe en nuestro país en contra de los periodistas es algo que venimos señalando desde hace años. Lleva ya esto, en los últimos 30 años, Paraguay tiene una cifra de 21 periodistas asesinados y más de 700 casos de violencia. Y esta encuesta lo que demuestra, ratifica, es que el efecto principal que tiene esta violencia contra los periodistas es un efecto de censura. Esto no es algo que afecta solamente al gremio periodístico. Uno pudiera pensar que solamente afecta al periodista y nada más. No, porque cuando un periodista es amenazado, cuando un periodista, una periodista es violentado, es acosado, es intimidado en su función periodística, en realidad lo que afecta es a derechos fundamentales que tiene la ciudadanía, que tiene la sociedad, que son derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información. Es Entonces, así. cuando la violencia ataca a los periodistas, se está atacando a la seguridad de la sociedad y a la democracia en particular. Qué importante lo que mencionás para que no se tome esto, ¿verdad? Como un tema personal, no más que solamente le afecta a esa persona, sino que en realidad el efecto es inmensamente grande en el sentido de que, ¿qué es lo que pasa? La sociedad deja de recibir información que podría ser relevante para su toma de decisiones. Y que bueno, esta autocensura que Así, decís, me gustaría saber si sabés de qué son más por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, esta violencia que se da en base a lo que los colegas publican. Se sabe el origen, más o fíjate menos. que hay, exactamente, hay dos elementos que aporta la encuesta. Ujú. Uno, los encuestados señalan que entre los grupos o instituciones de donde proviene la violencia, identifican al crimen organizado, a los políticos y a autoridades municipales Ujú. o autoridades nacionales en mayor grado. Y por otro lado, los temas que señalan como los temas que más provocan ese tipo de violencia, señalan que son los temas políticos, la corrupción, las investigaciones sobre narcotráfico, entre otros. Ujú. Y también esto tenemos que decirlo, esto tiene que ver con algo que ya fue señalado a lo largo de los años,
La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA ha señalado a nuestro país y sobre todo a la zona fronteriza con Brasil como una de las zonas silenciadas donde es de alto riesgo ejercer la libertad de expresión y el periodismo. Esto es también compatible con la realidad, con el hecho que tenemos registrado de que de esos 21 periodistas asesinados en los últimos 33 Ujú. años, la mayor parte han sido periodistas que trabajaban en departamentos como Amambay, Canindeyú y Alto Paraná, es decir, la zona fronteriza con Brasil. Entiendo, entiendo, Pepe. Sí, es una zona bastante complicada. Me gustaría hablarte un poquito de esto que hablaban. ¿Por qué la autocensura y no buscar que esto se dirima en el ámbito judicial, hacer las denuncias? ¿No tienen efecto? ¿No hay un respaldo de parte de las organizaciones del gobierno que deberían estar cuidando a estos profesionales? Mira, la encuesta también, Claudia, evaluó y preguntó sobre cómo ven los periodistas la actuación, la eficiencia de las instituciones públicas. Y te diré en forma general que hay bastante crítica respecto a Ujú. eso. Y esto otra vez, podemos decir, se ve en el correlato de la realidad. Es decir, no solamente la encuesta de la percepción, sino de la realidad. Porque de la cantidad de hechos de violencia que se han registrado contra periodistas en Paraguay, más del 90% ha quedado en la impunidad, lo cual nos lleva a decir que estamos en el mismo rango prácticamente a nivel mundial. Esto no es un problema de Paraguay nomás, pero se acentúa porque lo sentimos en carne propia y nuestra sociedad se resiente. Pero a nivel internacional, ese mismo rango de 90% de impunidad en crímenes contra periodistas es algo que existe, sigue vigente y preocupa. Por eso es que se plantea que en nuestro país se necesita una ley de protección al ejercicio periodístico, como existe en otros países. No creemos que la ley pueda resolver todos los problemas, pero sí sería un gran paso para fortalecer la protección que necesitan los periodistas que deben servir a la sociedad en el derecho a la información. ¿Y esta ley de la que estás hablando, es algo en lo que se está trabajando ya, Pepe? Hay un proyecto de ley actualmente en el Senado. Hace un año, un poco más, fue presentado por organizaciones de periodistas, gremios y organizaciones de derechos humanos. En realidad, el proyecto de ley que está siendo estudiado en el Senado de nuestra nación es un proyecto que involucra la protección a periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos. Es decir, congrega eh, dos categorías, digamos, periodistas y defensores de derechos humanos, que es un modelo que se usa en algunos países. En otros países hay modelos que solamente han abarcado la protección especial a la libertad de expresión y a los periodistas o trabajadores de prensa. Bueno, Y digamos que en la región Chile también está en el mismo proceso ok. de legislar este tema. Ya, y en relación a otros países, estas 21 muertes que han ocurrido en los últimos 33 años, ¿cómo estamos en relación a otros países? Bueno, mira, Claudia, a nivel regional en Latinoamérica podemos decir que estamos entre el tercero y cuarto lugar en materia de violencia contra periodistas si tomamos en cuenta Wow. la cantidad de muertes, de asesinatos de periodistas y trabajadores de prensa. México obviamente está liderando ese tenebroso y lamentable ranking. Tiene más de 250, casi 300 periodistas asesinados en los últimos 10 años. Colombia tiene una alta cantidad de periodistas asesinados también, sobre todo en el marco del conflicto bélico que ha sufrido este país durante años. Y Paraguay está, digamos, entre el tercero y cuarto lugar en ese ranking, también con el caso de Guatemala, que es otro de los países que tiene alta cantidad de periodistas asesinados. Así que es una situación, y en la región sudamericana prácticamente somos el país que tenemos mayor cantidad de comunicadores, periodistas asesinados en los últimos 30 años. Esto es algo muy preocupante y que debiera llamar la atención. Yo decía el otro día que causó mucho impacto el otro día, hace unos años, el asesinato de un fiscal muy conocido,
el fiscal Pecci, y estamos viendo cómo el crimen organizado está atacando hoy día también a los operadores del Sí. sistema judicial, pero a los operadores de la libertad de expresión del periodismo los viene atacando el crimen organizado hace más de 30 años. Santiago Leguizamón, asesinado en 1991, es el primero de esa lista de periodistas asesinados durante Sí. la democracia y que incluso la impunidad que ha habido en su caso llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado paraguayo por falta de justicia. Entiendo, te agradezco muchísimo este contacto, Pepe, para poder comunicar también a la ciudadanía y que sepa cuáles son las condiciones en que se desarrolla el trabajo profesional de los colegas que día a día buscan llevar la información a ellos, como te decía, para que puedan tener información y que sea relevante para la toma de decisiones de nuestro país. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, Clara. Saludos a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Pepe Costa, referente del periodismo, hablando sobre esto que tiene que ver con la violencia que experimentan los periodistas en la función de sus tareas.